que pasa es que cuando vos lees la vida de Simón es pasa. absolutamente romántico y dio todo lo que tenía para dar y aún más. Tengo bastante valor, aunque estoy flaco de cuerpo, para soportar esta reclusión y la que venga tras ella. Simón. Soy Julián Troxberg, guionista, escritor y director. En este año, el 2013, estrené una película que se llama Simón, hijo del pueblo, codirigida con Rolando Goldman, con quien también la escribimos. Es una película que parte de una investigación del historiador y escritor Osvaldo Bayer, y lo tiene como figura en la película, sobre Simón Radovísky, que es un anarquista de principios del siglo XX que vino a la Argentina. Y este texto que voy a leer es un texto que escribí un poquito antes del estreno para una revista que me pidió impresiones o comentarios sobre la película. Conocí a la figura de Simón Radovísky porque leí una vieja versión de Los anarquistas expropiadores y otras historias, un libro de Osvaldo Bayer, que en sus primeras ediciones reproducía un artículo que Bayer mismo había publicado en 1967 en la revista Todo es Historia, artículo que no apareció en las ediciones posteriores del libro. En ese texto, Bayer relataba los sucesos de una vida de película, la historia del inmigrante que había hecho un viaje desde Kiev hasta Ushuaia, el inmigrante que llegaba a la Argentina buscando mejores condiciones de vida y se encontraba con condiciones casi tan malas como las que había dejado atrás. El joven obrero que se siente atraído por ideas anarquistas y se compromete en las luchas políticas. El manifestante que ve con estupor la represión que abre lo que se conoció como Semana Roja en 1909, encabezada por el jefe de policía Ramón L. Falcón, y todavía con más estupor la falta de condenas por esa represión de un 1 de mayo. El anarquista dispuesto a la acción violenta como manera de hacer justicia, capaz de hacer estallar el carruaje de Falcón. El preso que es enviado a la cárcel de Ushuaia, donde pasará casi 20 años resistiendo las más duras condiciones de reclusión. E incluso el primer hombre que es capaz de burlar la seguridad de esa cárcel supuestamente inexpugnable en una fuga que lo lleva a Chile. A diferencia de la historia oficial, hasta ese momento, en el año hasta 1967, que Osvaldo Bayer publicó este texto, la historia oficial había mostrado a Simón Radovísky como un asesino. Bayer se preguntaba y titulaba su texto si Simón era un mártir o un asesino. Cuando Argentina cumplió 200 años como país, que esto fue hace poco tiempo, algunas de las grandes discusiones de cuando cumplía 100 años se repetían o seguían presentes. Las luchas sociales por mejores condiciones de vida, una mayor distribución y la búsqueda de un país con mayor igualdad. Lo que varió desde 1909, la época en que vivió Simón Radovísky en Argentina, son las formas y la ideología para pensar esas discusiones. En las luchas de comienzos del siglo XX, de las que pasaron apenas 100 años, el anarquismo era una ideología con mucho peso, entidad y valor para pensar el cambio de las condiciones de la Argentina. Miradas desde hoy, las ideas anarquistas a las que adhería Simón Radovísky parecen una rareza o, si se quiere, un ideal romántico y realizable. Lo anarquista como antiinstitucional, lo anarquista como un pensamiento de cambio libertario, única ideología de izquierda que se centra en el individuo, lo anarquista como proyecto posible de sociedad mejor, igualitaria y horizontal, lo anarquista como acción por encima de la reflexión.
Como en buena parte del mundo, el anarquismo se fue diluyendo en la historia argentina y para mitad del siglo XX, cuando el peronismo empezaba a cobrar importancia, sus luchas, sus personajes y sus ideas quedaban olvidadas. Pero el resto de ese pensamiento, o de esos pensamientos, porque el anarquismo toma muchas formas, todavía parecen ejercer un malestar en los pensadores de izquierda, progresistas, tanto como en los conservadores ubicados a la derecha del pensamiento político. Como si el anarquismo no tuviera un lugar dentro del espectro político tradicional. Asociado al pensamiento libertario de izquierda, el anarquismo es despreciado por los militantes de partidos de la izquierda tradicional, ninguneado por los pensadores anarquistas, olvidado por los peronistas y los de raigambre nacionalista. Y a la vez es acusado de ideología disolvente por pensadores y posturas liberales o conservadoras. Como un pensamiento incómodo de algo que no termina de encajar, que parece expulsado a los márgenes de lo antipolítico o que queda relegado a expresiones estéticas, vestimentas negras, grupos de música. Mirar hoy la historia de Simón Radovísky permite, en cierto modo, hacer una arqueología de ese pensamiento político que a principios del siglo XX era una potente ideología de cambio, y ayuda a indagar, como en un rastreo antropológico, las formas y las maneras de pensar la política a comienzos de siglo, y pensar desde el país de hoy, la Argentina de hoy, lo que la construcción oficial de la Argentina ocultaba durante los festejos del centenario, a partir de la figura de Simón, el anarquista, a partir de la historia de la Semana Roja, que fue una represión en Plaza Congreso el 1 de mayo de 1909, a partir del atentado a Ramón L. Falcón, que hizo Simón el 14 de noviembre de 1909, y a partir del recorrido por la cárcel de Ushuaia, que hoy es un museo, es una manera de observar los modos en que la violencia política asumía un lugar central en las luchas de la política argentina.